Anuncien, ¿sí? Otra, prediquen, proclamen. ¿Qué más? Queruso. Heraldos. Ok. Entonces fíjense que anuncien, proclamen, prediquen o sean heraldos del el tema, o sea, el tema nuestro no es tan difícil porque solamente deberíamos de tener un tema. ¿Qué? El Evangelio. O la buena noticia. O el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Bueno, diferentes nombres, pero es lo mismo, el Evangelio. ¿Sí? Vayan y anuncien. Pero ese acto de ir, de anunciar, proclamar el Evangelio, tiene un propósito. ¿Sí? ¿Qué es qué? Hacer discípulos de Jesús. Ya vamos a leer, estamos solamente haciendo la introducción, pero miremos Juan capítulo 15, versículo 8. ¿Qué dice? Juan 15, 8. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra versión, ¿cómo traducen fruto? Ustedes saben, ¿no? En las versiones a veces no hacen bien la traducción porque ya están sesgados de la idea, por la doctrina. Entonces algunas personas pueden estar sesgados aquí en el fruto por los frutos de Corintio y asocian la palabra pensando que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, fe, templanza. Pero aquí está hablando de otra cosa. Entonces por eso quiero ver si hay otra traducción donde nos diga que dice que lleven mucho fruto, si hay algo en otra traducción, en otra palabra. Bueno, vayan y lleven mucho fruto. ¿Y qué es ese fruto? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, porque están todos hoy dormidos y es lunes, ayer fue domingo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora miremos a ver qué es esto de llevar mucho fruto. Versículo 16 otra vez. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer. 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo he dicho, el siervo es el mayor que el Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces está hablando de la palabra, que es lo que va a producir el fruto. Y el versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ok. No, el versículo 27. ¿Otra vez? ¿Ese? Sí, 27. ¿Lo leo otra vez? Sí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces el Señor está esperando que el fruto que se dé es por causa de la predicación, del testimonio. Y en eso es glorificado mi Padre. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando somos discípulos. Entonces, ¿qué es lo que Él está esperando de nosotros? Él dijo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 1, versículo 8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ser testigos, dar fruto, hacer discípulos, predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa es la razón de ser de nuestra predicación. No quiere decir entonces que nosotros obtusamente nos cerremos a que si viene una persona y me pregunta, oiga, tengo problemas con mis hijos. No, a mí solamente el Señor me mandó a predicar el evangelio. No, pues eso sería muy tonto. Sí, uno como hermano en Cristo, como persona de la fe, pues puede darle un consejo a una persona acerca de un problema coyuntural. Pero eso no es la predicación del evangelio. ¿Sí? Si nosotros tratáramos de tocar el corazón del evangelio, aunque a mí me parece un poco sesgado porque esta expresión de Pablo, porque Pablo está pendiente solamente de la salvación, por eso él cierra tanto el evangelio. A él lo que le preocupa es que la gente reciba la salvación. Pero Pablo trata de definir la predicación del evangelio muy sucintamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 hasta el 4. 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Quién quiere leer? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también están firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, estáis siendo salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo aprendí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la exposición de Pablo más sucinta del evangelio. ¿Sí? Lo que pasa es que el evangelio es más que la salvación. Pero lo que pasa es que la entrada del evangelio es por la salvación. ¿Por qué Pablo no está tan preocupado por lo que suceda después de la salvación? Yo puse un ejemplo en el taller de fe de un caso real de la iglesia. Una vez conocí a una persona, anhelaba tener un hijo. Y entonces ella quedó embarazada y cuando ya tuvo al hijo, el hijo se le murió. Y entonces para ella fue un choque muy duro y pues alcanzó a afectar, a enajenarla un poco mentalmente. Entonces ella lo que hizo fue que se compró un muñeco, decoró el cuarto, no, ya lo tenía decorado esperando a su hijo porque era el anhelo del hijo, y todo lo que había comprado empezó a utilizarlo en el muñeco. Le preparaba teteros, lógico el muñeco no se los comía, le cambiaba pañales, lógico, ¿qué pasaba con los pañales del muñeco? No estaban sucios. ¿Servía de algo todo esa? No, porque no había nacido, no había tenido la vida el bebé. Entonces, muchas veces la gente que después de la salvación, la gente quiere que la gente viva la vida de fe sin haber experimentado el nacimiento nuevo, la salvación. Resulta que aunque es importante el cuidado después de la salvación, lo importante es que nazca primero de nuevo. Si no nace, ¿para qué nos ponemos a hablarle de otras cosas? Primero que nazca. Y después de que nazca, pues tenga la seguridad que Dios va a empezar a obrar y el Espíritu Santo. A algunas personas, a nosotros nos ha tocado muy fácil la vida de fe, pero a algunas personas les ha tocado solitos, ¿sí? Con la Biblia y alguien les predicó el Evangelio y los dejó ahí botados y la persona ahí como muestra a ver y escudriñando y tratando de, y bueno. Y bueno Dios, que Dios es fiel, porque si una persona quiere buscarlo, pues lo mantendrá. Pero lo que Él nos mandó a nosotros fue a predicar el evangelio, haciendo ¿qué? Discípulos. Es muy fácil pararse en una esquina y entregar volantes. Usted no sé si lo ha recibido alguna vez. Ya eso ha perdido mucho auge, pero en un tiempo, mejor dicho, en la historia de la iglesia han habido diferentes modas de tratar de hacer la obra de Dios. En un tiempo montaron un circo, eso es como en los años 20.
en Estados Unidos, en Inglaterra y en todo el mundo después se extendió eso. Entonces, traían la música, parram, pam, pum, 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 y eran con músicos y todo, y con una carpa y armaban la carpa. Hoy, grande tarde de milagros, ven por tu milagro, churum, pum, 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 pum. Y claro, pues en esa época la televisión no era tan popular, no existían redes sociales, la gente no tenía celular, la gente no tenía nada que hacer, entonces ¿qué hacían por la noche? Se iban a la carpa. En la carpa el evangelista evangelizaba, normalmente manifestaba los dones del Espíritu Santo, hacía sanidades, liberaciones, y después, chao, se iba, recogía su carpa y y se iba para otro pueblo. De ahí llegaron a nacer ministerios como los de Kathryn Kuhlman y Billy Graham, y eso fue muy famoso. Pero un predicador itinerante realmente no está haciendo discípulos, porque anuncia el mensaje de la salvación y se va. ¿Pablo qué hacía? Pablo llegaba a un lugar, ¿qué hacía? ¿De una fundaba iglesias? ¿Qué hacía Blanquita? Pablo. Predicaba. ¿En dónde predicaba? En las casas, en la sinagoga, y hablaba y de... ¿En dónde? ¿En dónde lo dijiste? Sinagogas. Lo primero que Pablo hacía, como él era judío, él llegaba a un ambiente conocido, la sinagoga. Y llegaba a la sinagoga y se ganaba el derecho de ser escuchado. Porque él no llegaba a gritar. En las sinagogas normalmente llegaba una persona y bienvenido, usted es judío, sí señor, siéntese. Y entonces la persona ahí juiciosa en el desarrollo del culto judío, y después de que lo miraban como que sí, este es de judío, ¿por qué? Pues se daban cuenta por todas las oraciones y los rezos, y entonces el hombre se lo sabía. Entonces decían, después de que se ganaba el derecho de ser escuchado, le decían, ¿tienes alguna palabra para nosotros? Y entonces la persona, porque en las sinagogas judías ese es el ambiente. Entonces Pablo se paraba y decía, sí, yo vengo a anunciarles el cumplimiento de las escrituras. Mire, Jesús, y soltaba todo el rollo. Si nosotros llegáramos a un pueblo nuevo, donde nadie nos conoce, ¿a dónde tendríamos que llegar? Pero una plaza principal, la gente no está en un plan espiritual. No, una plaza tendría que ser una iglesia, cualquier iglesia, de cualquier tipo de religión. ¿Aquí creen en Dios? Sí. ¿Creen en Jesús? Sí. Venga para acá. No importa qué fuera, no importa qué denominación, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, mormones, Dios viene pero regresa, misión internacional del Evangelio para los santos de los últimos días de la iglesia de Nuestra Señora de Torcorama, lo que fuera. Pero fíjese, él llega y se sienta, rinde el culto y se gana el derecho de ser escuchado. Pero no terminaba ahí. Después de eso, entonces la gente que escuchaba, ay, nosotros no sabíamos, y venga, ¿quieren saber más? Sí. ¿Dónde nos podemos reunir? Entonces, no, la otra semana aquí en la sinagoga, podía decir el principal de la sinagoga. Pablo decía, perfecto. Pero si quieren, mientras tanto, me voy a quedar en la casa de la hermana Lidia, y entonces los espero por allá. Y llegaba la gente entre semana, mire, quedamos muy inquietados, mire, esto es lo que dice la escritura, bla, bla, predicaba. Siguiente sábado en la sinagoga, pero ya el director de la sinagoga había estado como pensando, ¿será que esto es bueno o esto es malo? Y entonces volvía y hablaba a Pablo y bla, bla, bla. Y si de pronto el principal de la sinagoga no le parecía, lo echaba. No, viejo, usted está predicando falsa doctrina, váyase de acá. Y entonces la otra gente, no, pero ¿cómo le va a hacer eso? Mire que lo que está enseñando es bueno. Entonces decía Pablo, bueno, pero los espero en la casa de Lidia. Y entonces llegaba a la casa de Lidia y la gente empezaba a congregarse. Pablo duraba más o menos o una semana, o duraba un mes, o duraba 2 años. Eso pasó en Éfeso, eso pasó en Corinto, eso pasó en Filipos. Pablo no iba y predicaba y se iba corriendo, no porque sabía que, pero en eso ¿quién va a poder entender? Nosotros tenemos que gastarnos el tiempo de hacer ¿qué? Discípulos, hacer discípulos. Entonces, esa es la razón de ser de la predicación, hacer discípulos. Un grupo de estudio bíblico no puede ser el club de la sapiencia suma, el club de los eruditos, ¿para qué? Armando sabe la palabra, Marta sabe la palabra, ven y nos sentamos aquí a regurgitar nuestra erudición en la palabra. No funciona.
no sirve. Tiene que haber alguien nuevo en el cual nosotros tres que ya conocemos la palabra, lo estemos haciendo ¿qué? Discípulo. Y si los tres lo estamos haciendo discípulo, pues usted imagina 3 médicos operando a una persona. No, tiene que haber un médico principal. Armando, tú te vas a encargar de la predicación y nosotros apoyamos. ¿Sí? Apoyamos es que sabemos más o menos qué preguntas podemos hacer y cómo animamos a la persona y cómo hacemos el ambiente para que la cosa sea chévere. Y entonces, eso es la forma de hacer la predicación. Estoy hablando en especial de la predicación en casas, porque es como comienzan las iglesias, pero eso derivará en otro tipo de predicación, que es la predicación en la que estamos nosotros ahora en las iglesias desde el púlpito. Esa predicación desde el púlpito es la predicación de las sinagogas. La predicación en las casas, que también se hacía en el Nuevo Testamento, pues era como grupos de estudio, ¿sí? Entonces son dos escenarios diferentes, pero el tema es el mismo. ¿Cuál? El Evangelio. Nosotros no nos podemos salir de ahí. Ahí está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, les declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué? Recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, ¿qué? Creísteis en vano. No, la palabra del Señor no volverá vacía. No, la predicación puede ser en vano. Y creer puede ser en vano. Si la persona, ¿qué? No persevera, si la persona no retiene la palabra. Lo que hablábamos el domingo de las semillas que botan raíz, pero se secan. O vienen los pájaros y se comen la semilla. O la semilla cae entre frutos, entre espinos y cardos y entonces se vuelve infructuosa. Diferentes escenarios. Porque el propósito de la palabra sembrada en las personas, bueno, es que hay un problema con esto de la semilla, porque algunas personas piensan que la semilla es la palabra. La semilla no es la palabra. La semilla es la palabra que contiene cada persona. O sea que la semilla no es la palabra, sino que la semilla es ¿quién? La persona. La persona que tiene la palabra es la semilla. Y esa semilla es la que tiene que caer en tierra, morir y ¿qué? Y dar fruto. Si no muere y da fruto, dice la palabra, no sirve para nada. Y unos darán fruto a 30, otros a 60, otros a 100. Otros no darán fruto, serán consumidos por los afanes del mundo y el amor a las riquezas. Otros brotarán prontamente, pero se secarán porque no tienen raíces. Y otros se los comerán los pájaros. Pero todos recibieron la palabra. Bueno, entonces, esa es la razón de ser y hay que permanecer. Dice además, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Conforme a las Escrituras. Y eso es el punto fundamental. El anuncio del Evangelio tiene una base. ¿Cuál es esa base? Las Escrituras. Y entienda que cuando hablamos de las Escrituras, no estamos hablando del Nuevo Testamento. Porque no existe todavía el Nuevo Testamento. Se está gestando, se está dando, se está escribiendo el Nuevo Testamento. Pero no existe el Nuevo Testamento. Sino que Pablo está hablando de la ley, los profetas y los salmos. Para el pueblo judío, aunque Pablo aquí le está hablando a una iglesia gentil que es la iglesia de Corintio, pero para el pueblo judío era más fácil recibir el Evangelio, de cierta manera. ¿Por qué? Porque ellos conocían las Escrituras y ellos sabían de qué estaba hablando las Escrituras. Miremos Juan capítulo 1, versículo 45. ¿Quién lee? Juan 1, 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Muy bien. Entonces, ellos están diciendo, ¿hemos hallado a quién? No. ¿A quién escribió Moisés? A aquel de quien escribió Moisés. ¿Sí? ¿Y qué más dice después? De quien hablaban la ley y los profetas. Y cuando uno lee toda la escritura, mire conmigo Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Muy bien. La justicia de Dios testificada ¿por quién? Por la ley y por los y profetas. los profetas. Entonces Pablo sabía de qué estaban hablando la ley y los profetas. Miremos Mateo capítulo 2, versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Muy bien. Herodes que ni siquiera es judío, él es idumeo. Él se hace judío por el casamiento con su esposa que sí es judía, por eso se hizo judío. Pues políticamente se hizo judío. Pero él manda a preguntar ¿qué? ¿Dónde es que van a, cuando escucha a los reyes de los magos de Oriente, los sabios de Oriente, él dice, ¿dónde es que ha de nacer el Mesías? Miremos, último, Juan capítulo 4, versículo 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entiende que todo el pueblo de Israel, por más de 400 años, por más de 500 años, por más de 700 años, por más de 1000 años, por más de, pero el pueblo de Israel, dije, por 1600 años, o sea, me estoy remontando hasta Moisés, están esperando ¿qué? Al Mesías, al Cristo, al que va a hablar de parte de Dios, al que Dios ha designado para salvar al hombre. Dije el pueblo de Israel, porque si nos vamos a la historia de la humanidad, desde Génesis capítulo 3, Dios prometerá la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de Satanás. Esa es la promesa. ¿Por qué estoy enfatizando este punto? Porque hoy en día la teología, perdón siempre por hablar contra la teología, pero la teología está diciendo que el Antiguo Testamento realmente no habla de Jesús. Que el Antiguo Testamento realmente no habla del Mesías. Que el mensaje del Antiguo Testamento no es sobre el Mesías, sino que este asunto del Mesías es una relectura, o sea, es una acomodación de los discípulos para justificar el hecho de Jesús. Eso es una maldad muy grande. Porque claro, ¿cuál es el problema que ellos tienen? Que en las Escrituras hay más de 23,000 profecías acerca del Mesías. Entonces ellos dicen que no, que eso no es verdad, que eso es una relectura. ¿Sí le ha pasado? ¿Sí le ha pasado a usted que usted ha hecho relecturas? Por ejemplo, usted ve una mariposa negra en la casa y esta mariposa inmunda y la saca. Y al otro día se le muere la abuelita y ¡ay, yo sí vi la mariposa negra! Eso era la abuelita. ¡Ay, no! Todas las veces que se le han aparecido mariposas negras a usted no se le ha muerto nadie. Coincidencialmente. Y siempre que se ha muerto alguien el día anterior no se han aparecido mariposas negras, sino que uno con el pensamiento místico reacomoda las cosas. ¿Sí? Ay, yo sí tuve un sueño. Ay, no, normalmente no es así. Normalmente, a veces Dios sí da unas señales, pero no con mariposas negras.
Pero entiende que uno hace una relectura de los sucesos. O sea, acomoda los sucesos a su propia parecer. Ellos están diciendo que eso hicieron los discípulos. Pero la Biblia nos muestra que no. Es que el advenimiento del Mesías no está dicho por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan. Ni por Malaquías, que es el último de los profetas. Ni por Ezequiel, ni por Daniel, ni por Isaías, ni por Moisés, ni por los salmos de David, sino que toda la escritura, estoy hablando del Antiguo Testamento, está hablando del que iba a venir, de la esperanza de Israel. Mire conmigo Lucas capítulo 4, no hemos orado todavía, pero es que estoy haciendo la introducción. Lucas capítulo 2, versículo 25 hasta el 32. Dice, y he aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y pío esperaba la consolación de Israel. Perdón, voy a estar interrumpiendo a Armando en la lectura. Es este hombre justo y pío que esperaba La consolación. la consolación. O sea, es el Mesías, al Mesías. Sigue, por favor, leyendo. Y el Espíritu Santo era sobre él. Y había recibido respuesta del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al Cristo del Señor. Que viera al Cristo, o sea, al Mesías de Dios. Y vino por el Espíritu al templo. Y cuando metieron al niño Jesús sus padres en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora despides, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salud. Porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salud. En otras dirá, tu salvación. No sé, si tiene otra versión, usted me va diciendo, ¿no? Porque nos sirve. La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos, lumbre para ser revelada a los gentiles, Luz, la luz para los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. y la gloria de Israel. ¿Usted no cree que los judíos estaban esperando al Mesías? ¿Ustedes creen que ellos no estaban esperando al Mesías conforme a lo que Dios había prometido en las Escrituras? Aún hoy en día los judíos que no creyeron en Jesús todavía están esperando al Mesías. Vea en YouTube los videos de los judíos que esperan al Mesías. Mire, aparecen judíos llorando. Mesías, ¿qué pasó? Ven. Me encanta en la novena de Aguinaldos. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ellos estaban esperando la salvación, la salud, la luz, la gloria de Israel, el Cristo, el Mesías, el ungido, la consolación de Israel. Toda la gente lo estaba esperando. Pero no porque una señora chismosa fue y se inventó un cuento. No porque a alguien se le ocurrió decir que en el calendario maya, en el 2012, se va a acabar el mundo. Ay, ¿se acuerdan todo eso? Generó hasta películas de Hollywood. 2012. Pasó el 2012, pero ya pusieron otra fecha. Y seguirán poniendo fechas y la gente eso las mueve con ese... Bueno, eso no es por el chisme de una persona, sino porque todas las escrituras estaban hablando del que había de venir. Entonces Pablo está hablando de eso. Cuando estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dijo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Pablo está introduciendo ya un aspecto fundamental del Evangelio. ¿Cuál? ¿Cuál es ese aspecto fundamental de la buena noticia? No, ahí no dice salvación, el perdón de los pecados. Sí, eso es la salvación, pero es que ahí lo dice
Y usted no sabe que este es el punto que la religión no acepta. Cuando yo hablo de religión estoy hablando de todas las religiones. No estoy hablando peyorativamente contra una religión específica. Porque la religión es el esfuerzo del hombre por pagar por sus pecados. Religión versus evangelio. Y cuando uno lee en el libro de los Hechos la predicación de los discípulos, todo el tiempo estarán anunciando que este asunto, que en él hay perdón de pecados. Cuando nosotros hablamos de salvación, me gusta más este término salud. Porque salud abre un poco más, ¿sí? Es que en la religión, salvación solamente es como que viejo, usted no se va a quemar en el infierno. No se preocupe, usted no se va a quemar en el infierno. Pero resulta que la vida eterna es más que no quemarse en el infierno. Y además la vida eterna no comienza después de la muerte. La vida eterna comienza en el momento que una persona recibe a Jesús, conoce de Jesús, recibe el Evangelio y en ese momento su vida adquiere la plenitud de la existencia, o sea, el sentido para el cual fue creado. El hombre solamente será hombre en tanto sea salvo, en tanto tenga vida en el Espíritu, en tanto experimente el nuevo nacimiento. Entonces es más que la salvación. Por eso digo que Pablo se centra un poquillo solamente en la salvación porque ese es su ministerio. El Señor le mandó a anunciar la salvación. Pero cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, sabemos que la vida de fe es más que la salvación. ¿Por qué? Porque salvos ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ser salvos? ¿Sí? Aunque yo sé, la salvación implica, mejor dicho, si una persona nace de nuevo, tenga la seguridad que empezará a proclamar el Evangelio. Esa es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Porque ya no se puede quedar callada, ya no es igual, ¿sí? Ya la persona empieza, Dios, el Espíritu de Dios comienza a producir en él el querer como el hacer. Ya empieza a moverlo, ya empieza a inquietarlo. Lo que pasa es que la religión es la que opaca eso, la que apaga eso de nuevo. ¿Sí le pasó a usted? Recién conoció a Jesús y empezó a anunciar y después dijeron en la iglesia, ay no, usted está en su primer amor, pero no, es que tampoco es así, cállese, espérese, madure, estudie primero, espere que Dios lo va a usar, pero cuando yo le diga, y entonces la persona, y lo enredaron y la persona, yo no sé si vuelva a morir, no sé si eso es lo que está, pero por lo menos se apaga. Porque una persona cuando nace de nuevo, uno tiene que decir, uno dice, mire, una vez llegó una pareja a consejería matrimonial. Se iban a casar. Entonces yo les hice el curso para preparación para el matrimonio. Y entonces en el curso de preparación para el matrimonio hay una pregunta que es, ¿cuál es el suceso espiritual más significativo en su vida? ¿Cuál es el evento espiritual que más lo ha marcado? Entonces ella era tercera generación de cristianos, o sea, su abuela había sido cristiana, sus papás eran cristianos y ella era hija de cristianos. Y entonces ella dijo, no, pues a mí no me ha pasado nada. Él había conocido de Cristo después de ser ya adolescente, después de haber fregado mucho la vida. Y él dijo haber conocido de Cristo. Eso me cambió la vida. Entonces yo le dije a ella, ¿se da cuenta que usted no ha nacido de nuevo? Porque nadie si ha tenido un encuentro con Jesucristo puede decir que su vida, que no ha pasado nada. Aquí hay alguien que puede decir que no. ¿Sí? Yo no creo. Uno tiene que decir, mire, mi vida era AC, DC. Antes de Cristo, no estoy haciéndole propaganda al grupo de rock, no. Antes de Cristo, después de Cristo. Eso es nuestra vida. Entonces tiene que haber sucedido este encuentro con el Señor. Entender el perdón de los pecados conforme a las Escrituras. Y dice 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué? Conforme
a las Escrituras. Bueno, él después va a empezar a hablar ahí de otras cosas, pero miremos que ese es como o sea, voy a resumir aún más lo que Pablo dice. Voy a escribir la vida de Jesús o el hecho de Jesús o el evento de Jesús que conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Pablo lo está diciendo, pero de pronto es que nosotros nos centramos solamente en nacimiento, muerte y resurrección. Pero es toda la vida de Jesús. O sea, él está resumiendo en esos tres eventos toda la vida de Jesús, todo el hecho de Jesús, todo el suceso de Jesucristo. De modo que eso es lo que nosotros hemos de anunciar en el Evangelio. Nosotros hemos de hacer discípulos de esto. ¿De qué? De Jesús, de la vida de Jesús, del hecho de Jesús, del ministerio de Jesús, de lo que Jesús hizo. Esa es nuestra razón de ser. Y ese evento pues tiene que haber atravesado primero nuestra vida, si no nuestra predicación será muerta. Hay gente que puede aprenderse de memoria un discurso. ¿Usted le pasó a veces que aprendía, por ejemplo, listas de esas interminables en el colegio o en la universidad, pero usted no entendía qué era? Entonces no aprendía cosas, pero no sabía. Sí, eso como que uno aprende menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado sobre 4ac, que es una fórmula, yo no me acuerdo para qué es, me acuerdo de la fórmula, pero no me acuerdo para qué es. ¿Y para qué sirve eso? ¿Y de dónde sale eso? ¿Y cómo se usa eso? No sé, pero como yo tenía que aprenderme la fórmula, pues me sé la fórmula, pero no sirve en mi vida no significa absolutamente nada. Y hay gente que está predicando de esa manera. Por eso cada vez que nosotros predicamos la palabra, deberíamos de entender que para el oyente puede ser la única o puede ser la última oportunidad de su vida. Y si no lo hacemos bien, no fregamos. Yo doy tantas gracias, yo se lo he contado, yo doy tantas gracias por la vida del pastor Álvaro Escayón, que fue el primer pastor que yo escuché. Porque el día que yo llegué a la iglesia, él predicó el Evangelio, predicó Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. Yo sé cuál fue mi primera predicación. Si ese hombre hubiera hablado de cómo tratar a la suegra, ese día en la predicación, yo me hubiera perdido. Porque yo no hubiera regresado a una iglesia cristiana. Si el tipo hubiera sido un charlatán sacador de plata, olvídese, ahí sí que ni forma. Además porque uno es un tonto, ¿no? Porque uno juzga a todo el mundo con un solo punto. Es que los cristianos son unos mentirosos. Yo no sé, ¿pero por qué? Porque yo tengo un empleado que fue cristiano y fue mentiroso. Viejo, ese era su empleado, pero pues sí, todos somos mentirosos. No, es que los cristianos son ladrones. ¿Por qué? Pues yo tuve un cristiano trabajando y me robó los esferos. Pues ese cristiano, pero no todos los cristianos son ladrones. Entonces, si yo hubiera quedado con ese concepto, si el hombre no hubiera predicado el Evangelio, yo hubiera sido bobo y hubiera dicho, todas las iglesias cristianas predican tonterías. No es verdad, no es verdad. Pero afortunadamente ese hombre predicó ¿qué? El Evangelio. Pues usted tiene la responsabilidad de que cada vez que va a hablar de la palabra, usted predique el Evangelio. No puede predicar otra cosa. Tiene que hablar del hecho de Jesús, de la vida de Jesús, del evento de Jesús y lo que eso implica para el ser humano, que es ¿qué? La salvación y la vida eterna. Por eso dije que no solamente es salvación. Entonces este evento implica salvación y, como lo que leí con mayúscula, vida eterna. Ayer en la iglesia, por poner un ejemplo, perdón si no vino ayer, por los que están conectados por internet, ¿de qué hablamos? ¿De salvación o de vida eterna? De vida eterna, porque estábamos hablando de la iglesia. Sin embargo, yo toqué la salvación. O sea, no me descuidé en eso. Tenía que hablar de
de Jesús que pagó por nosotros. ¿Sí? Pero el énfasis no era la salvación, el énfasis era ¿qué? La vida eterna, la congregación, la vida de fe como iglesia. Pero yo siempre he de tratar de tocar este punto en la predicación. Si no trato este punto, perdí. Hoy vamos a hablar de los lirios del campo. Abran la escritura. Dice el Señor que si los lirios del campo viste con tanta gala, qué cosa tan bonita. ¿Y saben qué? El lirio es una planta liliácea que se reproduce por bulbos, por semillas, por esquejes. Y cuando uno va a sembrar los bulbos, lo mejor es preparar la tierra de esta manera. Y miren, no estoy exagerando. En estos días escuché una prédica de los camellos. Y entonces el tipo hablaba de las narices de los camellos y que el camello cómo guarda el agua y que los cascos de los camellos, pero jamás habló de Jesucristo. Yo decía, pero sí, no le digo la palabra que yo utilicé. Pero este tonto ¿cómo pierde en radio? Y la gente entonces llega y la gente va a pensar que eso es el evangelio. No, el tipo estaba hablando de cómo tiene que ser usted prevenido para guardar en los momentos de abundancia, para usar en los momentos de dificultad. Y el tipo usaba la Biblia. Sea previsivo, no se gaste todo. Pues muy buen consejo, no es un mal consejo, pero eso no se le va. Pues si yo hubiera ido en ese carro, estaba en un carro escuchando la prédica y me choco y no soy cristiano y me mato, ¿de qué me sirve en el infierno saber cómo prevenir para el futuro? Entonces uno puede ser la prédica más erudita, pero si no toca salvación y vida eterna, pues no sirve para nada. Además, no fue lo que el Señor mandó a predicar. El Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a todas las criaturas. Vayan y hagan discípulos. ¿Con qué? Con el evangelio. Miremos, ahora sí leamos 2 Corintios capítulo 3. Esta sí es, ahora, esa era la introducción. Entonces ahora sí. 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y leamos con el título, que aunque el título no es la palabra de Dios, el título se lo pusieron los editores. Yo no sé si de pronto en otra versión diga otro título. En Reina Valera dice ministros de un nuevo pacto. ¿Alguien tiene otro título? ¿Cómo dice? La carta de Cristo. ¿Cómo dice? ¿No hay otro título en esa perícopa? Ministros del nuevo pacto. Siervos del nuevo pacto. Servidores de una nueva alianza. Bueno, muy bien. Ahora sí leamos, por favor. Dice, ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros para otros? Nuestras letras sois vosotros mismos, escritas en nuestros corazones, las cuales son sabidas y leídas por todos los hombres, cuando es manifiesto que sois letra de Cristo, administrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes del corazón. Y tal confianza tenemos por el Cristo para con Dios. No que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual aún nos hizo que fuésemos ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será para mayor gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue de gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque lo que fue tan glorioso en esta parte ni aún fue glorioso en comparación con la excelente gloria. Porque si lo que perece es para gloria, mucho más será para gloria lo que permanece.
Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en su cara, cuya gloria había de perecer. Y así los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual en Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay aquel Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, puestos los ojos como en un espejo en la gloria del Señor, con cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, Señor Jesús. Nosotros estamos reunidos en tu nombre porque anhelamos no ser competentes por nosotros mismos, sino recibir la competencia que viene de ti, Señor. Ser capacitados, ser equipados con lo que tú tienes para nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos para ser ministros de ese nuevo pacto. Ayúdanos para ser servidores de ese nuevo pacto. Ayúdanos para ser proclamadores, heraldos, Señor, anunciadores, testigos fieles, Padre Celestial, de ese nuevo pacto, Señor, en tu sangre. Ayúdanos a proclamar el evangelio de la salvación, para que haya muchas cartas, no escritas con tinta ni en piedra, sino en los corazones, Señor. Personas que viven a través, Señor, de tu palabra, y que esas cartas sean la garantía que nosotros estamos haciendo tu obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Esto es una porción de Pablo muy bonita, muy sentida. En la primera carta Pablo les pega una vaciada a los corintios, pues, que les dice hasta que se van a morir. Pero en esta segunda, después de que ha recibido que los corintios se arrepintieron y le mandaron una ofrenda, y entonces él está ya como reconciliado con ellos, y bueno, entonces él escribe esta carta. Porque él está dando garantía de su ministerio, si lo que él está haciendo realmente es efectivo o no. O sea, si realmente él está dando ¿qué? Fruto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que una persona sea un predicador excelente si no lleva la vida? ¿De qué sirve que un predicador sea erudito y entonces conozca toda la ciencia, como leímos el domingo, y no tiene amor, o sea, no da la vida? ¿Qué? De nada sirve. ¿De qué sirve que yo me desgañite ante la gente haciendo cosas, pues, lavando las heridas, limpiando la lepra, besando los pies de los indigentes, repartiendo pan, entregando todos mis bienes para los pobres, inclusive dando mi propia vida, mi vida de la carne, mi cuerpo para ser quemado, y eso no da fruto? O sea, y no tengo amor. ¿Qué es el amor? Dar la vida. Dice la Biblia, de nada me sirve. Entonces, yo necesito esa garantía del evangelio. No importa qué tan sabio fue lo que yo dije. No importa qué tan preciso fue lo que yo dije. No importa qué tan conmovedor, porque también puede ser bien conmovedor. Entonces la gente llora y la gente sale arrastrando y que no, qué ministración, qué cosa tan poderosa. Pero si sus vidas no reciben el nuevo nacimiento, ¿qué? No sirve para nada. Y eso es lo que está demostrando realmente que mi ministerio, por eso se llama ministros de un nuevo pacto, o que mi labor sí está cumpliendo su propósito. Que yo dé la vida, que yo dé fruto, que mi predicación esté produciendo en la gente el nuevo nacimiento. Si eso no se da, yo estoy perdiendo el tiempo. Entonces, es muy fácil evaluar si nosotros estamos cumpliendo realmente el mandamiento del Señor. Por eso Pablo dice ahí, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, porque resulta que Pablo va a tener una pelea con un grupo de creyentes.
Y estos creyentes están haciendo una campaña de desprestigio contra Pablo. Y entonces ellos dicen, es que Pablo no es discípulo de Jesús, porque es verdad, Pablo no estuvo con el Señor Jesús. Él no fue uno de los 12 ni de los 70. No conoció a Jesús personalmente. Él va a tener la revelación de Jesucristo por medio de la visión en el camino a Damasco. Entonces ellos decían, Pablo es un falso apóstol. Por eso él todo el tiempo estará hablando de los falsos apóstoles como ripostando a lo que ellos le están endilgando a él. Entonces dice, no, falsos apóstoles ellos, que son mutiladores del cuerpo, que son perros, que son malos obreros, que están enseñando la ley. Y por eso hablará en este aspecto de la diferencia entre la ley de condenación y la ley de vida. Entre el espíritu de muerte y el espíritu de vida, el ministerio de muerte y el ministerio de vida. Y entonces Pablo dice, ¿necesito yo que alguien me dé un certificado de que yo soy apóstol? ¿Necesito yo un cartón de la universidad donde diga que yo soy predicador? ¿Necesito que alguien me haya puesto las manos y me haya ungido apóstol? Necesito que... Digo, no. Mis cartas de recomendaciones son ¿quiénes? Ustedes. Porque increíble, los que estaban pidiéndole carta de recomendación a Pablo eran los que él había llevado a los pies de Cristo. Los que lo estaban descalificando por el cuento que por los rivales que habían tenido y que habían hecho eco en esta congregación eran ellos. Entonces Pablo le está diciendo, mire, usted sabe que hoy en día, mire, a pesar de esta porción de las Escrituras, hoy en día en algunas iglesias piden carta de membresía, de recomendación. Si usted llega a algunas iglesias, usted llega y dice, mire, yo soy cristiano y vengo, ¿me hace el favor? Le dice al pastor donde usted estuvo que me dé una carta de recomendación, que me dé una, ¿cómo le llaman eso? ¿Sí saben de eso o no? Yo soy una carta de recomendación, es una carta de... Es que le tienen un nombre especial. Diga que el pastor le dé una carta de que usted fue bautizado y que usted... Entonces, increíble, porque Pablo precisamente se está burlando de esas cartas. Dicen, ¿saben cuál es mi carta de recomendación? ¿Saben cuál es mi referencia? ¿Saben cuál es mi garantía? ¿Saben cuál es mi título, mi diploma? Ustedes. Que con la predicación que recibieron de mí, ustedes fueron ¿qué? Transformados. Dice Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿De qué sirve que a usted le den un certificado de bautismo en agua? Mire, a mí me bautizaron, y que tenga una foto, y mire, me sacaron la foto, y me regalaron una Biblia. ¿De qué sirve si usted no nació de nuevo? ¿De qué sirve si su vida realmente no fue transformada? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces dicen, no, nosotros no escribimos eso en un papel. Hoy en día, no, es que hay tantas cosas que suceden, me perdona que yo soy tan lenguaraz, pero hay una iglesia en Estados Unidos que está cobrando por expedir cartas de salvación y cartas de virginidad. Y yo no sé cómo hace el pastor para comprobar eso. Bueno, no me quiero meter en asuntos que no. Pero increíble. Y entonces el tipo le dice, y mire, le doy una carta o para este mundo o una que vale más dólares para el reino eterno. Porque tiene de los dos niveles. Sí, yo no sé la del reino eterno en qué papel está escrita, y yo no sé cómo, pero la cosa es muy loca, ¿no? Lo loco no es un tipo que se le ocurran esas babosadas. Lo loco es que hay gente que lo sigue. Eso sí es lo más particular. Entonces dice Pablo, no que seamos ¿qué? Competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por favor, lea ese versículo en otra versión, porque me encanta ese versículo. ¿Qué dice John? No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Nuestra capacidad. Julio, ¿le alcanzas el micrófono a Julio, por favor? No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. ¿Nuestra actitud? Nuestra aptitud proviene de Dios. Aptitud. Nuestra aptitud. Proviene de Dios.
No es que nosotros seamos, usted entiende que la competencia no es de la sabiduría de los... Mire, una persona competente por sí misma es más peligrosa para el evangelio que un bobo. Ojalá que fuera un bobo, man. Es más, nosotros en el evangelio tenemos que volvernos, ¿qué? Bobos. ¿Por qué? Porque no podemos inventar por nosotros. Bueno, claro que no hay nada más peligroso que un bobo con iniciativa, ¿no? Pero entiende que es que nosotros con respecto al evangelio no podemos desarrollar nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, no, eso no puede ser. Sino que nosotros tenemos que solamente como burros de carga coger el evangelio y cargar el evangelio. Y podemos ser muy buenos burros, eso sí. Podemos aprender a cargar mucho y más y mejor. Pero lo que no podemos es inventar. No podemos inventar. No podemos. No, es que, ¿sabe qué? Aquí ha venido gente que me ha dicho, pastor, es que yo soy un experto en hablar en público. Déjeme predicar. No, nunca lo voy a dejar predicar. ¿Por qué? Porque él va a hablar de lo que, de su sabiduría, de su capacidad, de su... No, déjeme que yo para evangelizar soy un duro porque no ve que yo vendía sistemas yo vendía el arbolito de Dispol. ¿Quién conoció el arbolito de Dispol aquí? Es que el arbolito de Dispol era una vaina que uno quitaba y eso era un hueso, era una cosa para estafar a la gente. Si vende arbolito de Dispol es capaz de vender lo que sea. Entonces, como es un, usted sabe, hay gente que eran empresarios de multinivel y como se dieron cuenta que eso era el éxito, entonces convirtieron la iglesia en una cuenta de multinivel. Y lo que están haciendo es eso, lo que están haciendo es un negocio. Entonces uno dice, pero oiga, pero la cosa no. Y ellos, claro que son competentes para eso. Hay hombres que son psicólogos naturales o han estudiado y saben cómo tocar a la gente en las fibras. Hay unos que son poetas, ¿no? Yo estaba predicándole el evangelio a mi mamá cuando conocí al Señor y entonces le predicaba el evangelio y mi mamá pues no conocía y entonces le dije, mamá, ve a una iglesia cristiana, pero yo estaba en Ibagué estudiando, entonces no podía estar con ella para llevarla a una buena iglesia. Entonces un día me llamó y me dijo, ay, mira, montaron una iglesia aquí cerquita a la casa, donde quedaba la sinagoga judía. Nosotros vivíamos en el barrio Armenia, ahí en Teusaquillo. Y entonces dijo, montaron una iglesia aquí, entonces voy a ir. Yo, ay, que voy. Yo, gracias Dios, gracias que obraste para que mi mamá pueda tener la vida de fe. Y entonces después la llamé otra vez, mamá, ¿cómo te fue? Me dijo, ay, no, eso más lindo, no, tuvieras qué cosa. No, ese hombre habla como un poeta y nos hace llorar a todos, todas las veces. Yo le dije que, mamá, salga corriendo de allá. Porque entiende que él está falseando el evangelio. Y yo te digo, ahora mismo es para ti esta palabra. Es que Señor está, ¿sí? Y es impresionante, así lo hacen. Ni siquiera ya les da pudor, ni siquiera tienen tema de que están actuando. Sí, se voltean al que está manejando el sonido, al de la música, a decirle, oiga, súbale. Y, oh, el Señor dice, el Señor está. Es una mentira, es una farsa. Están usando su propia, ¿qué? Competencia. No, nosotros no manejaremos, procuraremos, nos esforzaremos por no ser competentes por nosotros mismos. Y hay una ventaja en esto. Que si nosotros no somos competentes por nosotros mismos, sino que nos convertimos solamente en burritos de carga, tenemos la seguridad de que el ministerio será ¿qué? Glorioso, porque el que está montado encima es el Señor. Y entonces ahí no habrá pierde. No tendremos problema, tendremos la seguridad de que sí, yo puedo ser el burro que me equivoco y trastabillo y rebuzno en medio de la cosa y hasta hago mis cositas ahí por el camino, pero como el que está encima es ¿quién? El Señor. Entonces inclusive la gente no va a poner los ojos en el burro, la gente va a poner los ojos en ¿quién?
en el Señor. Y hemos de procurar eso. Hemos de procurar que no sea la gloria nuestra, sino la gloria del Señor. Que no sea nuestra competencia, sino la competencia del Señor. Por eso Él dice que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros. Pero sois cartas ¿de quién? De Cristo. No son cartas mías. Sino que es Dios el que ha hecho realmente la obra. O sea, yo no hago discípulos míos. Yo hago discípulos ¿de quién? De Jesús. O sea, yo no tengo hijos espirituales. Yo hago que el padre espiritual de ellos sea ¿quién? Jesús. Acuérdese, yo soy su padre espiritual. No, viejo, salga corriendo. Salga corriendo. Porque Jesús lo dijo muy claramente, a nadie llamen padre, solamente el que está en los cielos. Solamente uno es su padre espiritual. Pero tan raro que Dios, habiendo hablado eso tan claro, todavía en las iglesias se estén moviendo cosas como esas, ¿no? Padre espiritual, cartas de recomendación, ministerio según aptitudes de la gente, aptitudes con P como leyó en la versión Julio. No, mejor que usted sea bobito y que con esa, como una tabula rasa, como algo que no tenía ningún conocimiento, ningún preconcepto, y que el Señor empiece a usarlo con todas sus características. Me impactó un versículo que leí el domingo, no lo leí en el culto, sino que estaba en la mañana leyendo. Mire lo que le dice, hoy hablamos con Nora de eso. Mire, es que si no lo repito varias veces se me olvida. Éxodo capítulo 3. Moisés le está sacando el cuerpo al Señor porque él no quiere predicar. Sí, él dice, no, ponga otro, yo no quiero. Y el Señor le dice, pues si yo creé al ciego, yo creé al cojo, yo creé al mudo, ¿usted cree que yo no lo puedo usar? Y dice, no, ponga otro. Y al final hasta Dios se pone bravo con él porque le dice, no, ponga a Aarón. Estamos en Éxodo capítulo 4. Mire el versículo 10 y 11 que dice. ¿Quién lee? Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces versículo 12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces es muy chévere porque sí, Moisés reconoce que él no funciona. Entonces dice, no, mire, acuérdese que yo soy el que hice todo, usted no se preocupe. No, pero es que yo no puedo, me da miedo. Pues bueno, muy bien, ya. Empezó bien. El peligro es cuando usted dice, no, yo soy el que puedo. Ahí es cuando está mal. Cuando uno reconoce su indigencia, su inutilidad, no es su inutilidad, que no es capaz por sí mismo, que su competencia no es por sus habilidades. Eso es una lucha, eso es una cosa que uno tiene que entender todo el tiempo. No, esto no es porque yo, sino que tiene que ser Dios usando. Entonces él le dice muy bien, pero el Señor le dice, mire, yo hice, entonces usted vaya y hable. Pero él dice después del versículo 15 y 16. Dice, entonces va a escoger a Aarón, le dice Dios que escoja a Aarón para que hable por él. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu ¿Usted ha mano leído alguna esta vez ese vara. versículo? ¿Cuál hayas? Que Dios le está diciendo a Moisés que él sea para Aarón en lugar de Dios. Yo nunca había leído ese versículo. Nunca había me dado cuenta. Él está diciendo a Moisés que sea para Aarón en lugar de Dios. Nosotros tenemos una ventaja, que ya no hay mediador entre Dios y los hombres, que ahora nuestro Dios es ¿quién? Jesús, Dios que se hizo hombre. Y Él es nuestro Dios, y nosotros somos ¿qué? Su boca. Nosotros somos su boca.
Y Él es nuestro Dios. Nosotros somos ahora Aarón. Pero ya no es Moisés el que nos está hablando, ahora es ¿quién? Jesús el que nos habló. Y Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Él es el que está hablando a nosotros. Y nosotros somos los que estamos hablando a la boca para llevar el mensaje que Él nos ha enseñado. Entonces nosotros no tenemos ningún temor. ¿Por qué? Porque no estamos hablando por nuestra propia cuenta. Siempre que comenzamos cada temporada de Los que quieren dar la vida, comenzamos hablando de esto. O sea, que usted no hable por su propia cuenta. Que usted no diga a mí me parece y yo creo. Y es que yo tuve un sueño y es que yo leí un libro de Longsan Rampa donde me di cuenta que el hilo de plata que habla el Eclesiastés es la tercera conciencia del ojo de Horus que uno tiene en el hipotálamo. Ay, no, viejo. Pero yo conozco cristianos que están predicando así. Una vez un cristiano dijo que nosotros pertenecíamos al linaje de la reina de Saba con Salomón, porque la reina de Saba se había acostado con Salomón y había tenido una descendencia que eran los Rastafari y que habían llegado de África a América y que todos teníamos sangre negra. Ay, no, pero eso me estaba diciendo una persona que no, nosotros no hablamos bobadas ni babosas y tenemos mucho cuidado de no hablar de cosas de esas. Yo conocí un pastor que se la pasaba viendo videos de YouTube y resultaba diciendo unas burradas y entonces él me decía, yo sé que esto no lo dice la Biblia, pero es que yo vi un video de YouTube donde... Dice, no, hermano, usted es pastor, no hable esas bobadas. No, yo no se lo digo a la gente, esto aquí entre nos. Y le dije, pero viejo, si usted lo está creyendo, de alguna manera eso se le va a salir en el púlpito, porque usted está creyendo babosadas. Mire que Chávez se murió porque él maldijo a Israel desde las entrañas. Ahí está el video y por eso le dio cáncer. Le dije, viejo, todos los días los palestinos se paran frente a Jerusalén y los maldicen y no se mueren todos de cáncer. No sea místico. No maneje ese tipo de información. Y entonces hablaba de los gnósticos, y hablaba de los masones, y hablaba de las lunas de sangre, y hablaba de un poco de carambanadas. Pues terminó místico. ¿Por qué? A mí me da rabias conmigo mismo, porque ¿por qué no fui todavía más fuerte con él? Debía haberle quebrado una pierna o algo así, para que hubiera entendido de verdad, para que hubiera reaccionado ante la palabra. Pero nosotros no vamos a hablar tonterías. Solamente predicaremos el Evangelio para ser discípulos de Jesús, hablando del hecho de Jesús, de la vida de Jesús, buscando la salvación y la vida eterna. Nosotros seremos ministros, ¿qué? Competentes de un nuevo pacto. Esa palabra es demasiado clave. Ministros competentes, o sea, que tengamos las herramientas, que realmente hagamos la labor bien, que no estemos hablando bobadas. Dice ahí, estamos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Otra vez leamos en otra versión. Ese versículo 6. Estamos en 2 Corintios 3, versículo 6. Estaba leyendo las mil y unas noches. Decía que las joyas y los atavíos. Usted, mire, yo no exagero. Una vez, una persona aquí en Colombia, no nos veíamos hace rato, yo había estado pastoreando en la iglesia donde ella estaba, y entonces, bueno, vino antes de irse para Estados Unidos. Entonces me dijo, mire, yo quiero saber qué es lo que usted está hablando. Entonces le dije, mire, estamos predicando el Evangelio porque la iglesia se ha perdido y no se está predicando el Evangelio. Me dijo, no sea exagerado. Y le dije, claro que sí. Lo que pasa es que uno no se da cuenta de eso. Pero no se está predicando el Evangelio. Le dije, mire, hay iglesias en las que ni siquiera se abre la Biblia si nos está hablando de otros libros. Me dijo, ay, no, yo no creo eso. Le dije, seguro. Ella se fue un poco dudosa y se fue para Miami. Y usted sabe lo que... no, para Houston o Miami. ¿Dónde queda la iglesia de Lakewood? En Houston. Y entonces como en Lakewood era pastor, él no es un pastor, él es músico, pero hoy en día los músicos son pastores. Entonces Marcos Witt era pastor. Y ella pues no emocionada de ir a ver a Marcos Witt predicar, pero ese día no estaba Marcos Witt. Había otro predicador. Bueno, no puede echar la culpa más a Marcos Witt porque no fue Marcos Witt.
Y entonces él dijo, bueno, hoy les voy a predicar de un libro que leí, Padre Rico, Padre Pobre. Y habló del libro de Kurosaki. Y ella inmediatamente no lo puedo creer. Lo que usted dijo es verdad. Y es que el pastor predica según el libro que está leyendo. No lee la Biblia, pero está leyendo por allá temperamentos controlados por Dios. Y entonces resulta hablando, y esto me lo reveló el Señor. Aquí hay flemáticos, aquí hay sanguíneos, aquí hay coléricos y ¿qué más? Y melancólicos. Y esto es del Señor, y entonces usted tiene que identificarse porque usted tiene que superar. Eso no es del Señor. Esa clasificación la hizo, no Sócrates, Aristóteles. Esa clasificación la hizo Aristóteles en el año 450 antes de Cristo. ¿Cómo va a decir que esto me lo dio el Señor? Porque un psicólogo además quedado, porque eso es una corriente de la psicología que pasó hace rato, era psicólogo, se volvió cristiano, agarró la psicología, le metió unos versículos y entonces el tipo dijo, mire, esta es la revelación, y ese libro fue hit, libro de ventas, bestseller cristiano durante un poco de tiempo, en una época. Pero es que este pastor trasnochado compró el libro para allá en una reventa de esos libros viejos y entonces, ay, muestra, este libro es cristiano, vale barato. Y se lo leyó y se comió el cuento porque no sabía de psicología, porque no sabía de Aristóteles, porque no había leído la Biblia, y resultó predicando eso como si fuera la palabra de Dios. Pero la Biblia no habla de melancólicos, sanguíneos, flemáticos y coléricos. Y entonces el tipo hizo una clasificación, dijo, mire, Moisés era flemático, Pedro era colérico, Pablo era sanguíneo. Ay, no. Entiende que nosotros no podemos meter fuego extraño en el templo, porque si no la tierra se nos va a abrir y nos va a tragar. Ojalá ocurriera eso hoy en día. Eso es en la ley. Ay, ¿usted se imagina la maravilla que el que se parara en un púlpito y predicara babosadas, la tierra se abriera y se lo tragara y descendiera vivo al Seol? Pues nos quedamos sin pastores. Se acabarían las iglesias cristianas. Eso sería excelente. No pasa hoy en día. ¿Por qué no pasa hoy en día? Porque el Señor ya habló, y como Él habló, ya no tenemos excusa. De modo que nosotros no podemos decir al Señor, pero es que a mí me engañó el pastor Armando, y el Señor va a decir, es que yo no le mandé a usted creer en Armando, yo le mandé a creer fue en mí, y lo que yo hablé fue diferentísimo a lo que dijo Armando viejo. Usted entonces con Armando, váyanse los dos. Nosotros no tenemos excusa. Nosotros no podemos disculparnos, porque ya Jesús, ¿qué? Ya el jefe habló. En el Antiguo Testamento va a venir. Nosotros tenemos un gran problema. Ya vino y ya quedó escrito todo lo que tenía que decir. Entonces nosotros no nos podemos dejar engañar. Y nosotros no nos podemos, nosotros no nos podemos convertir en engañadores. Ese es el peligro. Y como hay unos trucos que empiezan a funcionar, no, es que lo que pasa es que yo salí de la drogadicción, y entonces la gente pone a llorar y, ¡uy, tremendo! Entonces todas las veces que predico, yo salí de la drogadicción. Eso no es el evangelio. Pues muy lindo, chévere que Dios lo ha cambiado, pero viejo, yo no vine a hablar aquí de cómo salió usted de la drogadicción, yo vine a escuchar ese evangelio, porque a mí no me va a salvar el testimonio de su vida, a mí me va a salvar es el testimonio de ¿quién? De Jesús, y Él nos mandó a predicar es el testimonio de Jesús, no el testimonio de la gente. No, es que mi abuelito, viejo, abuelito, o sea, si usted utiliza los ejemplos para hablar, ¿sí? Algunos dicen que yo predico es de mi mamá, no, lo que pasa es que ella me sirve a veces para ejemplos, algunos ejemplos. Pero solamente como ejemplos, o el perro, o el gato, o el familiar, o la vida, o las circunstancias. Pero nosotros predicaremos ese el evangelio, eso tiene que ser muy claro. Nosotros hemos de ser ministros, ¿qué? Competentes, es muy bonita esa frase, ministros competentes de un nuevo pacto. No sé si hay en otra traducción una frase más bonita que como lo dice Reina Valera. ¿Cómo lo dice en su versión? Sin micrófono, digan, si tiene una mejor versión.
¿Cómo dice Nueva Versión Internacional, John? El versículo 6, la primera parte. Él no nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina con la muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Ministros competentes de un nuevo pacto, dice. Muy buena versión, muy buena. Vamos a hacer aquí una escuela de predicadores y le vamos a poner ese nombre. Escuela de predicadores, ministros competentes del nuevo pacto. Sería bueno, ¿no? Bonito, bonito el título. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Algunas iglesias de corte neopentecostal están diciendo que no podemos leer la Biblia, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. De modo que aquí vamos a hablar lo que nos dé la gana en el espíritu y vamos a manifestar los dones y la profecía, y la profecía, y la profecía, y la profecía, y la hermana no sé qué, y la profecía, pero la Biblia no, la Biblia no, porque no, que el viejo, la letra mata. La letra mata. Aquí está es por el espíritu que nos mueve. No, ellos no están leyendo bien la Biblia. Porque cuando dice ahí la Biblia, la letra mata, ¿a qué está haciendo referencia? A la ley. Obviamente, es que es demasiado, pero ¿no ve que hacen una exégesis cerrada? Pero lo que nosotros estamos anunciando es la palabra del Espíritu. Sigamos, versículo. Y si el ministerio de muerte grabado con letras con piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Imagínense cómo llama él a la ley. ¿Cómo llama la ley? ¿El ministerio de qué? ¿Usted sabe que hoy en día hay ministros del ministerio de muerte? O sea, ellos predican ¿qué? La ley. ¿Y es glorioso? Pues sí. Pero es una gloria que perece. Pero nosotros tenemos algo muchísimo mejor. Un ministerio que está grabado en los corazones de la gente y que produce un más eterno peso de gloria, que produce un cambio no solamente de esta vida, sino que produce un cambio para la vida eterna. Por eso dice que es más glorioso, porque si el ministerio de condenación, otro nombre para la ley, ministerio de muerte, ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Como dice el versículo 10 en otra versión, que esto está muy enredado en esta versión. Versículo 10. Dice en Reina Valera, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Dice, de hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Imagínense, es que no es más abundante la gloria de una persona que escucha el Evangelio y su vida es transformada inmediatamente. Que inmediatamente, o sea, lo que no puede hacer la ley, lo que no puede hacer la religión, una palabra, y transforma una vida. Imagínense esa gloria de ese ministerio que nosotros estamos llevando. Que con nuestra palabra nosotros podamos dar ¿qué? La vida. Y transformar las vidas sustancialmente. Mire, ¿usted no está agradecido con la persona que le predicó el Evangelio? Es que uno no lo puede olvidar. A esa persona no la puede olvidar. ¿No? Siempre, gracias por esta persona, gracias, Padre, gracias. Bueno, yo no sé si usted es un desagradecido, pero yo no puedo olvidar ese pastor. No puedo olvidar a la persona que me regaló el Nuevo Testamento. ¿Cómo doy gracias hoy en día por ello? ¿Cómo le doy gracias a la persona que me invitó a la iglesia? ¿Y cómo le doy gracias a ese pastor que me predicó? O sea, no puedo olvidarlo. Porque cambió completamente mi vida. Pero imagínense, nosotros podemos ser esos ministros competentes de un nuevo pacto, con una ocasión que tenemos única y feliz, como dijo el prócer de la independencia.
Si desperdiciáis esta ocasión única y feliz, ved las cadenas que os esperan. Que en una palabra de un grupo de estudio, que en una palabra de una predicación, yo pueda sacar a una persona de las tinieblas y llevarla a la luz admirable. Eso sí es un ministerio ¿de qué? De gloria. Por eso dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Por eso es glorioso. Porque si lo que tuvo gloria, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha ¿qué? Franqueza. ¿Entiende que el evangelio no es de engaño? Hablamos claramente, no sé cómo dice otras versiones, el versículo 12. 12, no, el 11. No, el 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Otra versión. Dice, así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Con mucha confianza. Pero es que ahí trastabilla un poco esa versión. Porque esa hablamos, o sea, ya no tenemos misterios, ya no tenemos, ya no estamos ocultando, ya no estamos manejando como ese conocimiento esotérico, como que usted todavía no puede saber y como que no es bueno que sepa esto y como que cuidado No, lo que hablamos lo hablamos abiertamente, lo hablamos claramente. Nosotros no tenemos duda de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque no estamos hablando por nuestra propia cuenta. Porque nosotros solamente somos el burro y llevamos la palabra. Entonces abrimos la palabra y lea. ¿Qué dice ahí? Y entonces la gente, esto, muy bien. Y ahora abra aquí y lea. ¿Y qué dice ahí? Esto, muy bien. Y ahora abra aquí y lea. ¿Qué dice esto? Listo. No es nuestra interpretación, no es o no debería ser. No debería ser la interpretación privada, como dice Pablo, como dice Pedro, sino que debería ser la interpretación que sale de la misma palabra. Que nosotros estamos mostrando, mire lo que dice, mire lo que dice, mire lo que dice, mire lo que dice. ¿Con respecto a qué? No a los lirios del campo ni a los camellos, con respecto al hecho, la vida y el evento de... Porque el hecho, el evento o la vida de Jesús es muy sencilla. Es lo que Él hizo, ¿qué? Pagar por nuestros pecados, llevar nuestra maldición, darnos a conocer al Padre, derramar de su Espíritu para que tengamos la vida y darnos el propósito de la existencia, que es dar la vida. No es tan complicado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, la prédica de Palabra Viva es la más sosa del mundo, porque siempre predicamos lo mismo, siempre. Lo que pasa es que somos como los bandidos esos que venden raspado, ¿no? El sabor es el mismo, ¿qué es lo que cambia? El color. Es la misma vainilla, el mismo sirope ese dulzón, pero rojo, verde, amarillo, azul, pero es el mismo, eso no cambia, siempre estamos hablando lo mismo. Y usted ve una prédica hace 7 años, la misma cosa. Hoy estaba leyendo esta mañana, yo no sé quién hizo eso, alguien tomó las predicaciones del Padre Nuestro y las publicó en una cartilla. ¿Quién hizo eso? ¿Alguien sabe quién hizo eso? María hizo la transcripción hace tiempos, ella transcribe todas las prédicas. Pues alguien cogió esas prédicas y las puso en un librito. Y entonces un día yo llegué aquí y estaba sobre el escritorio el librito, antier o ayer. Y yo vi este librito y cuando lo leí, eran las prédicas del Padre Nuestro. Y entonces me puse a leer la primera prédica y dije, ay, qué pena, sigo predicando lo mismo. No, es que no puedo predicar otra cosa. Tiene que ser lo mismo siempre, no puede cambiar, no puede cambiar. La predicación no puede cambiar. Sí, miramos desde un punto, desde arriba, desde abajo, por aquí, por allá, traemos de aquí, traemos del otro lado, jalamos, pero siempre ese es el corazón de nuestra predicación, que el Evangelio. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido.
¿Por qué Moisés ponía un velo sobre su rostro? ¿Por qué ponía él un velo sobre su rostro? Para que la gente no pusiera los ojos en él. Ojo, nosotros no necesitaremos usar una falsa modestia, poner un velo en nosotros, porque nosotros no nos estamos anunciando a nosotros mismos. Nosotros no somos Dios para ellos, sino que nosotros somos de los que están en el otro lado diciendo, mire a Dios, mire a Dios, mire a Dios, mire a Jesús. Por eso no necesitamos un velo. Por eso cuando alguien se para en el púlpito y dice, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo lo digo, yo prediqué muy bien. Eso es una hipocresía cristiana. Uno le dice a alguien, oiga, tocó muy bien en la alabanza. Para gloria de Dios. No necesita decir eso. Lógico que es la gloria de Dios. Lógico que a él nadie le puede robar su gloria, o nadie le debería robar su gloria, o en la iglesia todo el mundo debería entender. ¿Sí? No, ese es un bobo, pero la palabra es la palabra de Dios. No, ese es un muérgano, pero la palabra es la palabra de Dios. Él es un burro, pero está cargando la palabra de Dios. Entonces nosotros ya no necesitamos, por eso dice que usamos de mucha franqueza. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se entiende por qué el velo está sobre ellos? Porque ellos no pueden mirar a Jesús. Ellos tienen que volver a hablar de la conducta. No, es que una persona que nace de nuevo, lógico que cambia todo, cambia su conducta, cambia su vida, cambia su razón de ser, cambia su propósito, cambia su sentido. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso nosotros no estamos sometiendo a la gente bajo un sistema feudal o piramidal, o, ¿qué otro ejemplo usamos la vez pasada? O como un club, no estamos amarrando a la gente, sino que al contrario estamos haciendo a la gente, ¿sabe qué? Desarrolla el sentido crítico, desarrolle una mente crítica, comience usted a examinar. Yo no le estoy pidiendo que usted piense como yo pienso, yo le estoy diciendo a usted que usted piense como ¿qué? Como Jesús lo reveló. Y que usted más bien examine si lo que yo estoy diciendo es conforme a lo que Jesús reveló. Eso sí tiene que hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Si uno dice, no, es que yo no quiero creer como usted cree. No, es que nosotros no estamos diciendo crea como yo creo. Sino nosotros estamos diciendo, mire lo que está escrito, mire lo que está escrito, mire lo que está escrito, ¿y qué? Crea en él, y ahí sí no podemos trascender. Ahí sí no, si estuviéramos hablando de mi parecer, entonces ahí se forma una pelea. No, pero es que yo no creo lo que usted dice, a mí me parece que, no, y a mí me parece que, de pareceres, pero como dice, no, un momento, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? Y si nosotros no nos salimos de ahí, jamás vamos a perder, jamás nos vamos a equivocar, jamás nos vamos a desviar y siempre seremos, ¿qué? Ministros competentes de un nuevo pacto. Leamos el final de 2 Corintios para terminar, no dejemos ahí, sino que terminemos leyendo el final. Dice, por tanto nosotros todos, mirando, se da cuenta que Pablo se incluye ahí. Pablo no está diciendo, mírenme a mí, mírenme a mí, mírenme a mí. No, Pablo se hace con todos y dice, ¿qué? Mirémoslo a él, mirémoslo a él, mirémoslo a él. Y dice, por tanto, mirando todos, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Esa es la ventaja de mirar la gloria del Señor. ¿Qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si usted está haciendo que la gente vea esto, el hecho de Jesús, la vida de Jesús, el evento de Jesús, el Evangelio, no se preocupe. La gente será transformada. Ellos no volverán a ser igual. ¿Qué garantía tenemos de eso?
nosotros mismos. Somos esas cartas vivas de recomendación. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad, tu palabra es verdad, Señor Jesús, y nosotros estamos aquí porque queremos dar la vida, queremos ser ministros competentes de un nuevo pacto. Señor, nosotros queremos empezar a estudiar las Escrituras bien, entonces queremos conocer bien para enseñar bien, para que la gente te conozca bien y la gente tenga la vida. Señor, haznos ministros competentes de un nuevo pacto, Señor. Que sea tu Espíritu guiándonos, que sea tu Espíritu llevándonos a toda la verdad, y esa verdad es tu palabra. Entonces, que nosotros podamos ver tu palabra, discernir tu palabra, entender tu palabra, Padre Celestial. Nosotros te clamamos, ábrenos las Escrituras y no permitas que nuestro prejuicio, que nuestra formación, que nuestras aptitudes, que nuestra competencia sea una piedra de tropiezo para nosotros mismos. Más bien que sea tu competencia, Señor, en nosotros. Úsanos, porque nosotros queremos ser usados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.